¿Alguna vez has sentido que en cada relación eres una persona distinta? De repente con una persona eras insegura, con otra te sentías más libre, luego con otra actuabas de una forma más ansiosa y con otro eras más tú, o eso creías. Y entonces piensas, es que esta persona me hace sentir así. Pero, ¿y si no fuera solo la persona? Y es que cada relación activa una versión de ti. Tú no amas igual a todos, no te comportas igual con todos y no eres la misma con quienes te rodean. Porque cuando tú eliges, lo haces desde tu historia y tu historia no es un lugar neutro. Y hoy quiero que exploremos esto juntas porque entenderlo puede cambiar la forma en la que te vinculas con otros, pero sobre todo en cómo te vinculas contigo. Así que, si este tema te interesa, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y bienvenido a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Hace muchos años llevé a supervisión un caso de una paciente cuyo esposo le estaba haciendo infiel, llevaba una doble vida y yo estaba muy joven y le decía a mi supervisora, no puedo creer lo que este hombre está haciendo, o sea, ¿por qué él le está haciendo esto a ella? Y bueno, en ese ir y venir, ¿no? De mi inmadurez profesional para el momento, de las dudas que yo tenía, mi supervisora respondió con una frase desde un lugar muy amable, pero muy sabio, y fue, las relaciones reflejan aspectos de nosotras mismas. ¿Qué aspectos de tu paciente tienen que ver con este hombre? Y eso para mí fue como que, o sea, me voló la cabeza, literalmente, porque muchas veces uno está cuestionando a la otra persona, muchas veces uno está mirando en el afuera cómo alguien más me hace sentir o cómo alguien más me está tratando, cuando en realidad hay gran parte de eso en nosotras mismas y en nuestra propia historia. Y para eso nos vamos a ir a revisar brevemente la teoría del apego. Esa es la base científica de las relaciones, y creo que explicártelo te puede ayudar un poquito a ubicar, ¿no? El cómo nosotras nos vinculamos. Para hacerte el cuento largo corto, en la década de 1960, más o menos, 1970, el psiquiatra John Bowlby y la psicóloga Mary Ainsworth estudiaron cómo los vínculos tempranos entre niños y cuidadores daban forma a la personalidad y a las relaciones futuras. Pero en los años 80, estos estudios se extendieron a los adultos, a las relaciones románticas adultas. Ese trabajo lo hicieron varios investigadores, entre ellos Cindy Hassan y Philip Shaver, y ellos descubrieron algo fascinante. Y es que esos patrones de apego, de los cuales ya yo te he hablado en episodios previos, que nosotras desarrollamos en la infancia, que pudo haber sido seguro, ansioso, evitativo, desorganizado, continúan influyendo en cómo nosotras amamos de adultas. Y eso significa básicamente que si tú de niña aprendiste que el amor viene con condiciones, pues tú vas a buscar eso de adulta. Que si tú aprendiste que pedir algo significa que a ti te van a abandonar, pues tú vas a tener miedo de pedir. Si tú aprendiste que mostrar vulnerabilidad es un riesgo, pues tú vas a tratar de mantener distancia. Y no nos damos cuenta, pero básicamente la forma en la que fuimos tratadas por nuestros cuidadores primarios se extrapola en gran medida a la forma en la que nos vinculamos posteriormente con nuestros seres queridos, nuestras amistades, pero sobre todo con nuestras parejas. En nuestras relaciones románticas es donde más se ve esta forma en la que yo termino eligiendo esas dinámicas, ¿no? Y elijo dinámicas de este tipo porque son familiares para mí, porque han sido parte de mi historia, porque cuando estoy en ellas, ¿no? Y aquí viene una frase que escucho muchísimo en pacientes y que en algún momento yo también dije, es que se siente como si lo hubiese conocido de otra vida, es que se siente como si yo tuviera años conociendo a esta persona que acabo de conocer. Eso, cuando tú dices eso, es porque la sensación que esa persona te genera es familiar para ti en cierta medida. Y es importante que te preguntes de dónde viene esa familiaridad. ¿Viene de tu infancia? ¿Viene de alguna relación puntual? ¿Viene de algún vínculo que quizás en este momento no recuerdas o no estás pudiendo hacer consciente? Pero nosotras no estamos en la mayor parte del tiempo eligiendo personas. Elegimos
dinámicas familiares. Elegimos dinámicas que nos resuenan, que satisfacen necesidades, que se conectan con nuestros deseos conscientes o inconscientes. Y aquí viene como lo más complejo, ¿no? Que es cuando la dinámica es inconsciente, cuando tú todavía no te has dado cuenta de lo que estás escogiendo, cuando a ti no te ha caído el 20. Voy a hacer autorreferencia porque a pesar de que no me encanta compartir cosas de mi historia personal, creo que es vital para que ustedes puedan entenderlo y al final esto no es terapia, sino es un espacio donde yo busco que ustedes, con lo que yo voy mostrándoles, puedan cuestionarse, hacerse preguntas y luego pues vayan y lo trabajen con su psicóloga o en el espacio que para ustedes sea más cómodo. Y es que hace muchos años en terapia yo llevaba mis relaciones una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y un día mi psicóloga me preguntó cuál era mi patrón, cómo eran los hombres que yo estaba escogiendo. Y a mí literalmente me cayó la locha, como dicen en Venezuela, cuando me di cuenta de que estaba escogiendo a hombres que eran totalmente distintos a mi padre. O sea, mis relaciones previas, relaciones en su mayoría disfuncionales, estaban escogiendo a una persona distinta a este hombre que para mí era un ideal de pareja y que, oye, si yo hubiese escogido a alguien como él, me hubiese ahorrado unas cuantas decepciones, pero inconscientemente mis elecciones me llevaron a ese lugar. Y luego desde la conciencia, cuando por fin pude darme cuenta, ok, yo lo que tengo que hacer es buscar, escoger quizás a alguien que tenga características como mi papá y no evitarlas, que era lo que estaba haciendo. Y a partir de ahí, todo cambió. Obviamente no fue solo eso, fue un conjunto de otros elementos que se conjugaron para que yo llegara a ese discernimiento y a cada una de nosotras nos va a tocar recorrer nuestro propio camino para poder llegar a ese punto, pero lo que quiero que entiendas es que muchas veces nuestras elecciones vienen de ahí, de lugares que no podemos explicar. Y por eso quiero que seas compasiva contigo, porque probablemente cuestiones la forma en la que te vinculas, te preguntas, pero ¿por qué esta persona es mi pareja? ¿Pero por qué yo permití que esto pasara? Y a veces no tenemos la explicación consciente y creo que el verlo desde afuera, ¿no? En mi caso, el tener la ayuda de mi psicóloga fue vital para entender mis patrones y para poder descifrarlos y a partir de ahí hacer elecciones distintas, elecciones que fueran más saludables para mí. Entonces, creo que si todavía no has aprendido mucho de apego, no has escuchado mucho de apego, corre al episodio que tiene que ver con el apego ansioso en el amor, porque te va a enseñar muchísimo y te va a ayudar a sentar las bases para lo que vamos a hablar en este episodio, ¿no? Cuando estamos hablando de las elecciones que nosotras hacemos, en psicología hay un concepto que se llama proyección. Y cuando hablamos de proyectar, estamos atribuyendo a otras personas nuestras propias emociones, deseos o esos miedos que no podemos reconocer en nosotras mismas. Por ejemplo, alguien que proyecta su rabia va a decir que su pareja es agresiva. Alguien que proyecta su necesidad va a decir que la otra persona es dependiente. Alguien que está proyectando su inseguridad probablemente va a acusar al otro de inestabilidad, ¿no? Y así. O sea, veo en el afuera algo que es mío, pero que me molesta, ¿no? Y aquí te toca preguntarte, ¿qué es lo que más te molesta de tu pareja o de tu expareja? Porque en lugar de ser motivo de discusión o de conflicto y de, ¿sabes? De problematizar algo que quizás eh, habías dejado debajo de la alfombra, vamos a abrirle la puerta para que tú puedas darte cuenta de qué es eso que está viviendo en ti. O sea, ahora te toca preguntarte a ti, ¿hay alguna parte de eso que a mí me molesta que también habite en mí? Porque, volviendo a la frase de mi supervisora, lo que tú percibes en el otro es en gran medida un reflejo de tu propio mundo interior. Y eso no significa que todo ahora es una proyección. No, 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 no. La proyección es un mecanismo de defensa y lo usamos en situaciones puntuales y particulares, pero muchas veces no lo usamos de manera consciente, a veces lo hacemos de manera inconsciente y por eso es importante hablar de esto, para que tú puedas darle un espacio y analizar. ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? ¿En qué vínculos tiendo a hacerlo? Pero cuando algo a ti te afecta de una forma desproporcionada, vale la pena que te preguntes, oye, ¿qué parte de esto a mí me pertenece? Porque las relaciones no solo te están mostrando a la otra persona, también te muestran a ti. Y yo creo que
vamos a aterrizarlo más, porque a veces es mucho más fácil verlo en relaciones que han pasado previamente que quizás en una relación actual, ¿no? Piensa, por ejemplo, en una relación donde tú sientas que tú te hayas perdido, donde tú sientas que tú dejaste de ser tú. Yo lo tengo muy claro y he hablado muchas veces de una de las relaciones más disfuncionales que tuve, donde yo dejé de ver a mis amigas, em, cambié en cierta medida la forma en la que yo actuaba con hombres, porque a esta persona le molestaba, dejé de hacer cosas que a mí me gustaban. Y sentí que me hice pequeña en algunos espacios para que el otro cupiera. Y ahí toca preguntarse, o sea, ¿es la relación o era que tú no sabías cómo mantenerte mientras estabas con alguien? Y ahí te toca preguntarte a ti, oye, yo estoy responsabilizando al otro, estoy responsabilizando a la relación o me estoy haciendo responsable de lo que me toca. Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, yo culpé a esta persona. Y es normal cuando uno está en plena ruptura amorosa o sobrellevando el duelo, que tú mires hacia atrás y quieras señalar, ¿no?, a la otra persona. Forma parte del proceso y alivia mucho tratar de encontrar una explicación. Pero cuando tú señalas hacia afuera, como dicen por ahí, ¿no? Un dedo que apunta hacia el otro, mientras tú con el índice apuntas a otra persona, el pulgar te está apuntando a ti. Entonces, oye, el pulgar no, los otros tres dedos, el medio, el anular y el meñique. Em, entonces, fíjate cómo de alguna forma u otra, tú al señalar al otro, no te estás dando cuenta de cuál es tu cuota de responsabilidad. Y te toca mirar cuál es tu cuota de responsabilidad. Porque eso es lo que va a dar espacio para el aprendizaje. Cuando yo me di cuenta, al paso del tiempo, de que yo había eliminado por completo a mi ser. Yo había elegido a esta persona. Yo había tomado una decisión desde un lugar en el que yo dejaba de hacer cosas que a mí me gustaban. Yo hice cambios. Cuando yo me responsabilicé, entendí que esa elección además la hice yo. Es decir, esta persona formaba parte de mi vida porque yo le abrí la puerta y la dejé entrar. Entonces, es importante poder entender qué estamos haciendo y qué estamos decidiendo para darnos cuenta de, oye, cómo me estoy vinculando y cómo me estoy tratando a mí en estos vínculos. Otro ejemplo que creo que es importante también traer a colación de versiones que siento que se ven reflejadas en nosotras cuando nos vinculamos con alguien más, es por ejemplo relaciones donde tú te sientes poderosa, porque no todo es triste, no todo es amargo, ni todo es malestar, ¿no? Piensa en una relación donde te sentiste poderosa, segura, completa, que estoy segura que de esas has tenido varias, al igual que yo las he tenido. Te sentías vista, podías ser vulnerable sin tener miedo a lo que la otra persona fuera a decir o pensar. Había espacio para las dos personas. ¿Eras solo la persona o era que esa relación te permitía ser esa versión de ti que ya existía, pero que tú no siempre te atreves a mostrar? Qué valioso es poder tener un espacio donde puedas ser tú. Yo creo que aquí vamos a meter de ejemplo y te voy a poner un spoiler alert del tamaño de una catedral, que es Vicky de Envidiosa. O sea, cuando ella empieza su relación con Matías y se da cuenta de que este hombre está dispuesto a aceptarla tal y como ella es, con todos sus arranques de impulsividad, con todo y su exageración y su histrionismo, pues eso le da espacio a ella para sentirse segura, para sentir que ella puede, ¿no? Y creo que a veces es difícil encontrar este tipo de relaciones porque, bueno, también hemos pasado gran parte de nuestra vida sin escucharnos, sin conocernos tanto y hay una cuota de responsabilidad nuestra también, ¿no? En las relaciones que escogemos. Es decir, estás escogiendo relaciones que te permitan ser tú. Así como en la relación donde quizás la otra persona eh, cambiaba un poco o te hacía cambiar, ¿no? Un poco quién eras tú. Así en esta también te toca preguntarte, o sea, ¿es la relación y la persona o eres tú? Porque ahí hay una cuota de responsabilidad tuya. Y también en aquellos casos en los que hacemos elecciones maravillosas, tenemos que darnos palmadita en el hombro, palmadita en la espalda, celebrarnos esas elecciones que son apropiadas, esa amistad bien construida, esa relación de pareja que a pesar de los conflictos se sostiene con amor y se sostiene sanita. O sea, que nosotras podamos de alguna forma u otra también
celebrar y abrazar esos logros, porque muchas veces nos estamos enfocando solamente en lo que es disfuncional. Y no, o sea, creo que también hay que centrarse en lo que es funcional porque ese va a ser el ejemplo a seguir, ese va a ser tu referencia. Yo a mis pacientes les pregunto, ¿cuál es tu relación de pareja eh, ideal a tu alrededor? Es decir, ¿qué referente tienes tú de una pareja que sea sana, que sea funcional, que dentro de lo que tú tienes acceso a mirar, te parece que es idónea, que te gustaría tener algo parecido? Y aunque pues son pocas, ¿no? Las relaciones que se encuentran de ese estilo, al menos en la experiencia profesional y personal que tengo, sirve muchísimo para tú a partir de ahí aterrizar y buscar más de eso, ¿no? ¿Cómo hago para yo seguir teniendo amistades como estas, seguir teniendo relaciones de pareja como estas? Y otro ejemplo de relación que te quiero poner es la relación donde tú repites, repites y repites, que probablemente te ha pasado, ¿no? O sea, tú dices, pero no puede ser, es la misma persona y es el mismo problema y es la misma dinámica y es el mismo final y a veces hasta el final se repite. O sea, terminas y se dan un espacio y luego vuelven otra vez y terminan y se dan un espacio y vuelven otra vez y tú dices, pero ¿qué está pasando? Y bueno, quizás te pasa con la misma persona, quizás te pasa con otras, ¿no? Que em, vas de relación en relación, pero sigue pasando exactamente lo mismo. O sea, de repente la discusión era por cómo trataba a otras mujeres. Y tú ves que tú estás discutiendo por lo mismo. Y cambian las personas, pero no está cambiando la historia, no está cambiando lo que pasa, ¿no? Y a ver, como te decía al principio, nuestro cerebro tiende a buscar lo que nos resulta familiar, incluso si eso familiar nos hace daño, porque nuestro cerebro asocia lo familiar con supervivencia. Y lo que tú aprendiste de niña sobre el amor, volvemos al apego, eso es lo que tu cerebro identifica como amor de adulta. Te repito, lo que tú aprendiste de niña sobre el amor es lo que tu cerebro identifica como amor de adulta. Y entonces tú terminas cuestionando, pero ¿por qué? Porque yo busco personas que me hacen sentir, que me dejan gosteada, que me ignoran, que no me escuchan. Y de repente revisas tu historia y te das cuenta de que tu papá pues no estuvo tan presente, que no llegó a las fechas que eran importantes para ti, que estuvo ausente y tú dices, ah, ¿no? Y para usted de contar, no es ese el único ejemplo, pero te estoy poniendo uno de todos los que son posibles, ¿no? Que nos llevan a esa repetición de ese patrón. Y es nuestra responsabilidad, vuelvo otra vez, he dicho como 500 veces la palabra responsabilidad, determinar, detectar cuál es ese patrón para poder hacerlo consciente y no repetirlo. Porque cuando lo hacemos consciente, ojo, paréntesis aquí, el hecho de que nosotros hagamos consciente algo no significa que no lo vamos a repetir a la primera, ¿ok? Porque aquí quiero un poquito de compasión. Recuerden que dependiendo de nuestro estilo de funcionamiento, podemos tender a tener más dificultad para cambiar algunas cosas. Pero cuando tú haces consciente algo, se hace más presente para ti, estás más atenta a ello, puedes anticiparlo, darte cuenta y cambiar tu manera de actuar. Pero a veces nos cuesta un poco más y nos damos cuenta cuando ya estamos metidas en la dinámica. Entonces, nada, como ir poco a poco haciendo la tarea de ver cómo volverlo consciente y tenerlo presente para que no se siga repitiendo, ¿no? O al menos evitar la cantidad de repeticiones, sobre todo si nos genera malestar, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes han visto, spoiler alert, del tamaño de una catedral, Ginny y Georgia, o sea, ustedes van a saber exactamente de qué hablo con el tema de los patrones, ¿no? Por ejemplo, Georgia, a lo largo de su juventud, hacía unas elecciones de pareja, pero, o sea, es que da terror las parejas que ella escogía. Y el último, que lamentablemente intentó sobrepasarse con Ginny, que es su hija, pues fue como la gota que para ella derramó el vaso. Pero en sus relaciones previas había, ¿no? Esta tendencia a lastimarse, esta tendencia a em,
sí, había como una relación de sumisión. Si no era ella la que ejercía el control, pues era el otro. Y usualmente las relaciones tendían a ser un poco destructivas, ¿no? Creo que esa es la palabra que define la manera en la que Georgia se vincula con los hombres. Pero es que si nos vamos a su pasado, o sea, viene de una familia donde el afecto no existía, donde hubo violencia física de su padre, de su madre, abuso verbal, o sea, fue muy disfuncional, además de la precariedad, la pobreza extrema en la que vivían, o sea, era un ambiente que, digamos, era el caldo de cultivo para que se gestara una relación de este tipo y que luego más adelante hubiese una repetición de ese patrón, ¿no? Hasta que, bueno, ya ella un poco más adulta ahora trata de encontrar formas diferentes de vincularse, pero es que la dinámica es muy compleja, es inconsciente y ella la repite, aunque no a través de la violencia y no necesariamente la relación se convierta en algo destructivo, sí busca relacionarse desde la sumisión, desde el poder, desde manipular, tratar de usar al otro a su beneficio. Y pues creo que lo fascinante de Ginny Georgia es que muestra esto, ¿no? Que no es que Georgia esté haciendo malas elecciones, que muchas veces nos vamos hacia ese polo, es que está eligiendo desde donde ella está, desde su propia historia, desde sus heridas. Y cuando nosotras entendemos esto, pues al final mm, vamos a ver cómo ella va a activar en el otro esas versiones de ella que no siempre son las más sanas y que tienen que ver con su propia historia, ¿no? Y si ves el episodio anterior sobre la sombra, la parte de ti que no quieres ver, vas a darte cuenta de que muchas veces lo que se activa precisamente en una relación es tu sombra. Los celos, el control, la dependencia, el miedo, la rabia, la necesidad, la inseguridad, porque hay partes de ti que quizás tú no has integrado, que no te has dado cuenta que son tu sombra y están ahí para mostrarnos oportunidades maravillosas a trabajar, a ser conscientes, a mirar y al final nos da ese espacio para entender que muchas veces no es la relación el problema, sino quiénes somos nosotras dentro de esas relaciones, qué versiones de nosotras se están activando. Y esa información es poder, es poderosísima para que tú puedas darte cuenta de, oye, ¿qué puedo hacer diferente? Por ejemplo, si tú te das cuenta que tú entras a una relación y te vuelves controladora, o sea, no significa que tú seas una persona controladora, ¿ok? Porque una cosa, y aquí quiero hacer la diferencia entre esas etiquetas que nos ponemos, ¿no? Y que una cosa es actuar de una forma y otra cosa es ser esa persona que hace eso, ¿no? Es que el miedo muchas veces a perder el control se activa en las relaciones, por la razón que sea, por la historia personal que tienes, etcétera. Y puede ser que sea resultado de que en algún momento a lo largo de tu vida tú perdiste el control y eso te dolió. Entonces tu cerebro dice, ok, esta vez yo voy a controlar absolutamente todo para que esto no me vuelva a pasar. Y tú terminas saboteando la relación por intentar protegerla, cuidarla y hacer absolutamente todo. Por eso es tan importante integrar tu sombra, porque aquello que tú no integras, lo proyectas, como decía Jung. O sea, aquello que tú niegas, te somete. Y definitivamente eso que tú estás proyectando en el afuera va a determinar qué tipo de relación puedes tener. Y por eso es que nos duele tanto cuando una relación termina. Porque no solamente tú pierdes a la persona, tú pierdes esa versión de ti que se activó en esa relación. Y ojo, nos duele muchísimo porque perdemos a la Eva, por ejemplo, que era con esa persona. A la mujer que se reía de cierta forma, que se sentía de cierta manera, que vivía de cierta forma. Tú pierdes la versión de ti que cocinaba con tu pareja los domingos, la que tenía los planes de futuro específicos, de tener un hijo que se llamara no sé qué, de ir de vacaciones a tal lugar, la que se sentía segura en algunos espacios, la que compartía ciertos sueños. Y ojo, eso también hay que llorarlo. Y ahí es que te das cuenta de que quizás a veces no extrañas a la persona. Yo tengo pacientes que me dicen, pero ya han pasado 2 años, ¿cómo sigo pensando en este ser? Quizás tú no estás pensando en él. Quizás tú estás pensando en la mujer que tú eras cuando estabas con él. En algún momento puntual, extrañas quién eras cuando tú estabas con él. La versión de ti que esa relación activaba.
la que se sentía amada, la que se sentía segura, la que se sentía completa. Y aquí está lo interesante, es que esa versión de ti no dependía de esa persona. Esa versión de ti siempre existió, está ahí. Y si tú la extrañas, ¿cómo puedes activar esa versión de ti sin necesitar que alguien más lo haga por ti? O sea, yo cuando escribí el diario de un duelo, que es mi libro sobre rupturas amorosas, yo lo hice desde ese lugar, porque yo entendía que el duelo de una relación no es solamente llorar a la persona que se fue, es también despedirte y llorar a la versión de ti que se fue con esa persona. El duelo de los planes que no se cumplieron, el duelo de la identidad que construiste en pareja, el duelo de esa historia que tú pensabas que ustedes iban a escribir juntos y el duelo de quién eras cuando estabas con esa persona. Y a veces ese duelo es más largo y más profundo que el duelo por la persona misma, porque ya luego ni te acuerdas a qué olía. Era todo lo que te hacía sentir. Y por eso siento que va dándose el espacio para que volvamos a traer de vuelta el diario de un duelo ahora que pasemos de Know Yourself, porque primero tú necesitas conocerte y luego, si es necesario, entonces aprender a despedirte, a decir adiós a esa relación que ya no forma parte de tu vida. Y si tú estás en un duelo y tú sientes que tú estás exagerando, que tú deberías estar mejor, que no tiene sentido llorar tanto, escúchame a mí, tú no estás exagerando, tú estás llorando por varias pérdidas a la vez. No solamente se fue tu ex, se fue una parte de ti que se activaba cuando estabas con él. Y yo creo que aquí viene la parte incómoda. Quizás tú no elegiste mal, tú elegiste desde donde estabas, elegiste desde tu historia, desde tus heridas, desde lo que tú conocías del amor y esa es tu responsabilidad. Ahora, porque muchas veces estamos, es que yo siento culpa porque esa relación se terminó, porque ya eso no forma parte de mi día a día y ya esa persona no está aquí. Hay que diferenciar la culpa de la responsabilidad. La culpa te dice que tú hiciste algo mal y que mereces lo que te pasó. Por el contrario, la responsabilidad te dice, entiendo mi parte en esto y puedo elegir diferente la próxima vez. O sea, básicamente la culpa te paraliza y la responsabilidad hace que tú te empoderes. Y es válido que tú sientas culpa, es válido que tú sientas cualquier emoción. Dale espacio, abrázala, pero recalcula. Lleva eso que estás sintiendo a un lugar que te permita actuar. Ok, ¿qué puedo hacer diferente en una próxima oportunidad? Y darte cuenta, ¿no? De desde dónde hiciste tu elección. Oye, elegí no poner límites porque tenía miedo que se fuera. Elegí ignorar señales de alerta porque quería que funcionara. Elegí cambiar partes de mí para encajar en lo que yo creía que necesitaba. Elegí quedarme más tiempo porque yo no sabía quién era sin esa relación. Totalmente válido. Todas esas elecciones tienen sentido. Tenían sentido en ese momento, desde donde tú estabas. Ahora, tu trabajo no es juzgarte por lo que tú elegiste, sino vamos a entender por qué las hiciste. O sea, ¿qué creías sobre ti misma que te llevó a elegir esa relación? ¿Creías que no merecías más? ¿Creías que nadie más te iba a querer? ¿Creías que el amor tiene que doler? ¿Creías que tú tienes que ganarte el amor? Porque esas son creencias que solemos tener sobre las relaciones y son las que determinan nuestras elecciones. Esa pregunta la tienes que responder tú. ¿Qué crees tú sobre ti que te llevó a elegir eso? Y por eso es tan importante conocerse a uno mismo, porque en la medida en la que tú te conoces, tú vas a entender por qué tú tomas las decisiones que tomas y actúas de la forma en la que actúas. Por eso conocerte no es opcional, porque si tú no te conoces, tú vas a seguir eligiendo desde el mismo lugar. Y cambian las personas. Tú vas de una relación en otra, pero no cambia la historia. O sea, vuelve otra vez el mismo problema. Vuelve el perro arrepentido, como dicen por ahí. O sea, vuelve la misma historia. Entonces, terminas repitiendo los mismos patrones, atrayendo las mismas dinámicas, te sientes perdida en las relaciones, se te hace difícil poner límites, reconocer tus necesidades e incluso identificar tus banderas rojas. Y eso pasa porque no sabes qué buscar en ti ni dónde buscarlo. Y por eso es que yo creé Know Yourself. O sea, te lo digo honestamente. No solamente lo creé porque es un espacio para que las mamás vuelvan a reconocerse a sí mismas, para que tú que nunca has tenido una cita contigo te veas a ti y digas como que, ok, ¿quién soy? Este es mi momento de conocerme, sino porque creo que es importante tener un espacio para hacer el trabajo de conocernos antes de volver a elegir una relación, antes de empezar un vínculo con alguien más. Y estamos pendientes de las citas. He estado haciendo varios reels sobre citas porque a ustedes les encanta ese tema del dating, etcétera. Y muchas veces estamos, quiero salir y quiero salir y quiero salir y quiero conocer y quiero estar con otra persona y quiero ya tener una relación, pero
A ver, pregúntate, oye, ¿qué versión de mí aparece cuando yo estoy con alguien? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué no me gusta de mí? Para que luego cuando entre en una relación no me cambien, porque yo estoy muy clara de quién soy. Para que te puedas escuchar y darte cuenta de qué es lo que tú necesitas, qué estás buscando realmente en una pareja, desde dónde estás eligiendo. Y si acaso hay algo que tú sientes que necesitas trabajar antes de volver a abrirte, porque además nos exponemos, o sea, nos ponemos a pie de cañón, así como abro mi camisa y espero que vengan y me lastimen. ¿Por qué esperar que alguien nos haga daño si tenemos la oportunidad de trabajar en nosotras, de mirarnos, de protegernos? Y hablo de protegernos permitiéndonos abrirnos a relaciones, pero habiéndome conocido antes, habiéndome hecho las preguntas necesarias, habiendo trabajado en mí. Y yo sé que esto es algo que pocas personas hacen, pero creo que es tan valioso pensar que cuando vayas a elegir, lo puedes hacer desde un lugar de claridad y no desde la herida, porque es muy doloroso y créeme que lo veo a diario en consulta. O sea, cuando ya estás, no te digo metida, o sea, sumergida en la relación y estás, como dicen, con el barro, o sea, hasta el cuello, básicamente, porque ya estoy comprometida, casada, viviendo con la persona, con hijos, cuando yo pude haberme hecho estas preguntas antes, cuando yo pude haberme mirado antes. Pero bueno, si eso no lo pudiste hacer antes, todavía estás a tiempo, todavía tienes el espacio para hacerlo. Y yo por eso, Yuribali cuando empezó, yo iba a los colegios, porque es que yo quiero que este mensaje lo tengan desde chiquitas, la importancia de conocerse, de escucharse, de afinar ese oído y trato de hacerlo con mi hija. O sea, cuando alguien le dice, ay, es que tú eres no sé qué, ay, es que tú eres esto otro, ya va, pero ella también es esto, ella es esto, tú eres esto, y se lo digo a ella para que lo tenga claro y que ella también entienda que puede cuestionar, así como yo cuestiono al otro, lamentablemente me toca ser esa persona, así como yo cuestiono al otro, que ella también pueda cuestionar, para que ella pueda escucharse a ella y conocerse de cero, no por la versión que se ha permeado y que otros han dicho que ella es, sino por lo que ella realmente es. Y cuando alguien viene y le pone una etiqueta gigantesca, yo digo, párame eso ahí. Mi hija no es eso, ella es esto otro, porque la gente está ahí, pues, a la orden del día. Las personas que te quieren creen que decirte que tú eres de tal forma te va a formar, que ser dura contigo va a hacer que tú aprendas, que criticarte es una forma de darte amor, etcétera. Y así tú fuiste aprendiendo que tú eras de una forma sin haber tenido el espacio para cuestionar eso, para pasarlo por un filtro y decir, ya va, yo no soy eso solamente, yo soy otras cosas, o yo no soy eso en definitiva, yo soy esto otro. Pero nada, nos dijeron etiquetas, nosotros las fuimos asumiendo y crecimos con eso. Y la verdad es que yo te puedo decir hoy, después de 18 años en terapia, que yo no soy ni la sombra de la mujer que empezó a ir a consulta con su psicóloga en el 2008. O sea, no soy ni la sombra, porque yo creía que yo era muchas cosas que a mí me habían dicho que yo era. Y a mí me tocó ir deconstruyéndome y deconstruyendo cada una de esas etiquetas hasta entender así, abierta, abierta como una lonchera. ¿Quién soy yo? Y empezar yo misma a empezar a poner esas características y pues quiero que las personas que no tienen la oportunidad de ir a terapia o no quieren ir a terapia o no están listas para ir a terapia, tengan ese espacio. Y para eso es Know Yourself y justamente hoy cierro las puertas y espero que si estás escuchando este episodio te dé chance de inscribirte, que lo estés escuchando a tiempo porque no va a haber otra edición este año y que este espacio sea el que tú estabas buscando para conocerte, para priorizarte y que no te dejes de último en la lista porque muchas veces hacemos eso. Y conocemos a quienes nos rodean. Sé muy bien cómo es mi mejor amiga, sé muy bien cómo es mi pareja. Tengo clarito cómo son esas personas a las que amo, pero me cuesta mirarme a mí, me cuesta saber quién soy, me cuesta conocerme. Para eso es Know Yourself. Y quiero que la pregunta que te vas a hacer cuando tú te mires a ti, ¿por qué siempre me pasa lo mismo, no? Cuando tú vas a las relaciones o cuando tú estás enfrentándote a un conflicto, que no te cuestiones, o sea, no te juzgues, más bien pregúntate, oye, ¿desde qué versión de mí estoy eligiendo? ¿Qué parte de mí se activa en este vínculo y con esta persona? Porque yo creo que tú mereces no solamente elegir,
sino vincularte con las personas que amas desde tu versión más auténtica. No desde la herida, no desde el miedo, no desde lo que tú crees que debería ser, sino desde quien realmente eres. Y para eso te toca conocerte. Así como conociste a tu pareja o a tu expareja en esa primera cita, así mismo. Gracias por escuchar. Si este episodio resonó contigo, mándame un DM con la parte que más te tocó porque sabes que me va a encantar leerte. Y si estás lista para hacer este trabajo de autoconocimiento, Know Yourself te espera. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye. Este episodio de Más Auténtica Podcast llega a ti gracias a Beauty Value, un espacio creado para acompañarte a conocerte mejor, organizar tu vida con intención y construir procesos más amables contigo misma.